Cuando tú estás en conflicto permanente y en guerra permanente y no terminas de salir de allí, no solo te desgasta, te desenfoca, sino que además te roba los recursos, tus talentos, tus capacidades. Por eso debes ser rápido en salir de los conflictos. Cuánto dure esa temporada de guerra y de conflicto dependerá de cuánto tiempo te quieras quedar peleando en ese lugar. Estamos hablando de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Isaac era uno de los más significativos abriendo pozos. Pero lo de los pozos tiene todo que ver con nosotros. Porque un pozo significa un tiempo, un pozo significa una temporada. No es que habría un pozo nada más para sacar agua. En realidad, cada pozo tenía un simbolismo muy importante y cada pozo marcaba una temporada. Y la evidencia de esto es por qué Isaac le pone nombre a los pozos. Por qué Isaac se da el tiempo de nombrar lo que estaba marcando ese momento y esa temporada. Por otro lado, un pozo no se abría en cosa de un día. Ustedes saben, no había máquinas retroexcavadoras como las que hay hoy día. Entonces, abrir un pozo significaba muchos hombres trabajando en sacar la tierra, en sacar las piedras, pero además al pozo había que recubrirlo tanto en la entrada para que no se desmoronara y se ensuciara el agua, y también arriba había que cubrirlo para que la gente no se cayera y también los animales no se cayeran, porque tanto personas como animales se acercaban al pozo para beber del agua. ¿Alguien me está siguiendo todavía la historia, verdad? Es importante que lo sepas, que un pozo no se construye de un día a otro y por lo tanto es la representación de una temporada. Una temporada no es cosa de un día, una temporada dura un tiempo. Por eso es temporada, ¿no? Es como las estaciones del año. Nuestras estaciones del año, ¿cuánto duran? A ver si se acuerdan. ¿4 meses o 3 meses? 3 meses, porque tenemos 4 estaciones, 12 meses en el año, por lo tanto 3 meses dura una estación. ¿Bien? Entonces, una estación, una temporada, toma tiempo. Diga conmigo, una estación, una temporada, toma tiempo. Todo esto para que puedas entender conmigo los tiempos que le tocó vivir a Isaac, que estoy seguro se asemejan a nuestros tiempos. A ver si me acompaña en esto. El primer tiempo al pozo le puso en el nombre hebreo Esek, que significa pelea. Esek, que significa pelea. Mira, ¿cuándo se manifiestan tus enemigos? Cuando entras en pelea. ¿Cuándo un país tiene enemigos? Cuando entra en guerra. O sea, sin conflicto, sin pelea, no hay enemigos. ¿Alguien me está siguiendo, no? O sea, tiene que haber un conflicto, tiene que haber una crisis para que se manifiesten los enemigos. Si Isaac no abre el pozo, ¿hubiese tenido enemigos? No. ¿Cuándo tiene enemigos? Cuando abre el pozo. Y ahí comenzó la pelea. No, es que esto es mío, no, es que es así, no, es que de esta manera, no, es que Dios está conmigo. Bueno, ahí hubo pelea cuando se abre el pozo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto y qué tiene que ver con nosotros? Que el diablo está interesado en que tú entres en guerra, pero además está interesado que permanezcas en la guerra, que permanezcas en el conflicto. Porque una guerra y un conflicto desgasta a una nación, a un pueblo. En este caso, desgasta a una persona. Una guerra o un conflicto te desenfoca. O sea, un país deja de crecer, deja de desarrollar proyectos de ciencia, deja de desarrollar proyectos para sacar adelante la minería, por ejemplo, porque está concentrado ¿en qué? En pelear. Y todos los recursos, ¿a dónde van? A armas. Se da cuenta que una guerra te desenfoca, un conflicto te saca. Cuando el diablo te hace entrar en guerra con un momento de tu vida, merma tus fuerzas, te desgasta, te desenfoca. Y esto es lo más complicado, te empobrece. Tú sabes que
las guerras son caras y que se gasta muchísimo dinero porque es carísimo un armamento. Cuando tú estás en conflicto permanente y en guerra permanente y no terminas de salir de allí, no solo te desgasta, te desenfoca, sino que además te roba los recursos, tus talentos, tus capacidades. Por eso debes ser rápido en salir de los conflictos. Cuánto dure esa temporada de guerra y de conflicto dependerá de cuánto tiempo te quieras quedar peleando en ese lugar. Escúchame bien, hay batallas que Dios no te llamó a pelear. Hay peleas en las que Dios no te metió. Hay una sola utilidad para un conflicto, y este es un rema para mí y te lo quiero regalar. Hay una sola utilidad que tienen los conflictos. ¿Sabe cuál es? Que salgan a la luz tus enemigos. Y salgan a la luz la gente fiel que te va a acompañar en la siguiente temporada. O sea, si hay algo que tengo que sacar del conflicto, de la pelea, es que se manifiestan los verdaderos fieles y se manifiestan también los verdaderos enemigos. ¿Y esto para qué? No para seguir en pelea, no para seguir en conflicto, sino para sacudirte rápidamente de los enemigos, para abrazar a los fieles y para seguir caminando. No para quedarte en ese lugar. Recuérdate, tú eres un abridor de pozos. Tú eres un conquistador. Y no eres un ave de rapiña, ni eres tampoco de esos animales carroñeros que van comiendo las sobras de lo que otro hizo y de lo que otro peleó. Yo quiero decirte que en ti opera el espíritu de un conquistador, el espíritu de un luchador. Tú eres como el león de la tribu de Judá. Eres león, de esos que caza, que conquista y que come fresco. No tienes que salir a pelear lo que era carne de otros, ni tampoco salir a tener problemas, porque tú eres gobernado por un espíritu superior. Hay un espíritu superior que te gobierna. Pero todos hemos pasado por esta tierra o por esta temporada llamada Esek, que es el tiempo de la pelea, el primer pozo del que nos habla Isaac. Luego Isaac nos dice que volvieron a abrir otro pozo, y este otro pozo en el hebreo es Sitna, que traducido significa hostilidad. Porque volvió a haber conflicto, que ya no era nuevo, pero la mejor definición, creo yo, es hostilidad. Y hostilidad es cuando las cosas alrededor tuya se complican, cuando alrededor tuyo comienzan a pasar cosas inesperadas, enfermedades, situaciones económicas, como que todo se pone hostil. Tú quieres salir adelante y como que todo se pone complicado. ¿Alguien se ha sentido en esa temporada donde todo se te complica alrededor? O sea, ya no son tanto los enemigos, sino que es la complicación que tienes alrededor. Que en vez de recibir tal sueldo, terminó que recibiste la mitad porque hubo un no sé qué cosa y te tuvieron que descontar no sé qué cosa. Y resulta que en medio de eso, más encima te multan y no te diste cuenta. ¿Viste esa cuestión hostil que te pasa alrededor? Esas circunstancias, como que todo está en tu contra. ¿Alguien se ha sentido así o no? Cuando se cierran las puertas, cuando te enfermas, cuando te pasan cosas inesperadas y te llueven las malas noticias. Hostilidad. ¿Quién no atravesó esa temporada de hostilidad? El pozo de Sitna. Pero bendito sea el Señor, que es solo una temporada. Diga conmigo, la crisis solo durará una temporada. Y si tiene fe conmigo, repita, la hostilidad alrededor mío solo durará una temporada. Y te tengo buena noticia, porque la tercera temporada, el tercer pozo, se llama Rehobot, que es el título de esta palabra. Y la traducción es libertad.
libertad. Por eso me gustó lo que ministraron los chicos acá, que cantaban y hablaban de libertad. Esta frase representa algo tan potente que cuando Isaac declaró que era libre, o sea, ya no habían enemigos, ya el ambiente hostil había cambiado y él se sentía libre. Y lo primero que Isaac hizo, y quiero que te lo grabes porque aquí hay riqueza en este texto, en el capítulo 26, verso 22. Isaac abandonó ese pozo, o sea, abandonó el pozo de la hostilidad, ¿sí? Siguió adelante y cavó otro. Repita conmigo. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. 3 verdades importantes que te tienes que grabar en el corazón de aquellos que hemos pasado por el pozo del conflicto o del pozo de la hostilidad, o la temporada del conflicto y la temporada de la hostilidad. Debes aprender de Isaac 3 cosas, 3 verbos conjugados de manera poderosa. Primero, abandonó. Querido, abandona el conflicto, abandona la pelea, abandona la crisis. No es que la crisis se va a acabar, no es que la pelea se va a acabar, porque enemigos siempre habrán, conflictos siempre habrán, hostilidad siempre habrán. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Es tú abandonar. Es decir, no te quedes en esa temporada. Tú tienes que abandonar esa temporada. Dios te va a bendecir, pero el primer paso lo das tú y tienes que abandonar. Abandona la amargura, abandona el pasado, déjalo de una vez. Primer verbo, abandono. Luego el otro verbo es siguió adelante. Siguió adelante. Él se hubiese podido quedar en el pozo peleando su derecho, porque el pozo lo abrió él. Pero ¿qué hizo Isaac? ¿Siguió? ¿Se quedó a entender? Ahí está tu problema. Que te quedaste pegado porque quieres entender. Te digo algo. Eso tiene mucho de orgullo. Porque tú dices, necesito una explicación lógica para todo lo que me pasó. Necesito que Dios me diga esto y necesito entenderlo antes de continuar. Yo te respondo en nombre de Dios que Dios no te debe ninguna explicación. Hello, ¿alguien esta mañana por acá? Nosotros tan soberbiamente esperando que Dios nos explique por qué pasó esto del conflicto, por qué pasó esto de la hostilidad. Y Dios lo único que está esperando de ti es que avances, que salgas de ahí y que te pongas en movimiento, que avances. Siguió adelante. Y tercera cosa, dice la Biblia, cavó un pozo nuevo. Es decir, hizo lo que sabía hacer bien y lo que le daba fruto. Querido, ¿no le resultó el proyecto? Déjelo ahí, siga moviéndose y haga lo que sabe hacer. Que cuando usted cabe un pozo nuevo, Dios traerá libertad. ¿Qué pasó para atrás? No sé si un día Dios se lo explique, no sé. Eso es soberanía de Dios. Capaz que nunca se lo explique, o capaz que en el tiempo lo entienda. Pero hay algo que tú tienes que aprender de lo que hizo Isaac, es que él abandonó, siguió caminando y luego cavó un pozo nuevo. Y yo entendí de parte de Dios que gran parte de nosotros, de la iglesia, está entre este pozo, el pozo de la libertad, y el siguiente pozo, que es el pozo del juramento. Yo declaro en el nombre de Jesús que muchos ya están en el pozo de la libertad. Ahora, por si alguna razón se quedó pegado en los 2 primeros, en el conflicto, en la hostilidad, salga hoy día, por favor, abandónelo y siga.
y cabe en su pozo de libertad. Pero yo creo en el nombre de Jesús que nosotros ya estamos en el pozo de la libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para amar. Libertad para servir a Dios. Libertad para adorar a Dios. Libertad para abrir nuevos pozos, nuevos grupos fe, nuevas iglesias. Libertad para emprender nuevos negocios. Libertad financiera. Alguien tiene que abrazar esta verdad. Libertad. Cuando tú eres libre, puedes hacer todo. Porque eres libre. Libre. Y antes que entres en la siguiente temporada, que es la temporada que está por venir, que es el de juramento, tú tienes que aprender a vivir en esta libertad y disfrutarla y tener cada libertad y tener lenguaje de libertad y moverte como quien está de verdad en libertad, porque si no estás evidenciando que te quedaste pegado en los dos primeros pozos. El cuarto pozo, Beerseba, que es el pozo o el tiempo del juramento. Este pozo, dice la Biblia en el texto, que vinieron los que trabajaban con Isaac, le dijeron: encontramos aguas frescas. Encontramos aguas frescas. La temporada que vas a abrazar traerá aguas frescas. ¿Sabe qué significa esto? Y yo entendí al estudiar esto y al orar que todavía vamos camino allí, al pozo del juramento. Todavía no tocamos Beerseba, porque Beerseba es el lugar donde tu palabra se cumple íntegramente. Y cuando estés allí en Beerseba, tendrás que hacer lo que hizo Isaac: levantar juramento, levantar pacto. Isaac lo que hizo es levantó juramento y pacto y dijo: yo te honraré, te serviré todos los días de mi vida. Porque cuando tú estás en el cumplimiento de la palabra, ya miras para atrás, ya no hay más peleas, ya no hay más enemigos. ¿Se da cuenta en la historia que le leí que hasta los enemigos le vinieron a pedir ayuda? Por favor, no entres en conflicto con nosotros, Dios está contigo. Lo empezaron a honrar. ¿Te das cuenta que cuando estás en Beerseba ya no estás pensando en otra cosa? Ahora estás pensando en cómo desarrollar el cumplimiento de la palabra. Yo digo de ti que llegará el tiempo de tu Beerseba, que llegará el tiempo del cumplimiento total de esa palabra. Pero antes que eso llegue, tú tienes que ser consciente que cuando pises ese lugar, tienes que hacer pacto, tienes que hacer juramento. Beerseba, en la raíz hebrea, es una palabra compuesta que significa pozo, y la otra parte significa 7. 7 es perfección, 7 es Dios. 7 es la plenitud, lo perfecto. Es como que cuando se cumple la palabra íntegramente. Por eso digo, estamos entre Rehobot y Beerseba. Estamos ya en el lugar de la libertad, camino al cumplimiento total de la palabra que Dios tiene para Manantiales. Estamos en el camino desde la libertad hacia el punto donde Dios cumplirá totalmente la palabra que está sobre tu vida. Hoy ya eres libre, hoy ya puedes disfrutar, pero te queda poquito para el cumplimiento de la palabra. ¿Qué vas a hacer cuando pase eso? ¿Qué va a pasar con tu vida cuando hagas eso? Vuelvo a recordarte, Rehobot significaba espacios abiertos, lugares anchos, extensiones, libertad. David lo supo bien. El rey David, cuando estaba siendo perseguido, cuando pasó un momento difícil de su vida, él lo expresó en el Salmo 18, 19. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Él estuvo en el pozo de la pelea, él estuvo en el pozo de la hostilidad, pero él también puso en palabras cuando Dios lo sacó al pozo de la libertad. Y después del pozo de la libertad vino el pozo del juramento, que es cuando David fue rey de Israel.
llegará el tiempo del cumplimiento de tu palabra. Yo no sé si lo está creyendo o no, pero yo te lo declaro. Llegará el tiempo del cumplimiento de tu palabra. Y cuando ese día llegue, tú tendrás que levantar un juramento. Tendrás que levantar pacto para con Dios, para reconocer quién fue Dios en tu vida. Ya voy terminando, quiero pedir al equipo que venga acá adelante. En la libertad tienes espacio para correr. En los lugares anchos tienes libertad para soñar. En estos tiempos tienes libertad para emprender. Tienes libertad para conquistar. Hasta que llegue el tiempo del pozo del juramento. Muchos ya están en los lugares espaciosos. Quizás todavía algunos por ahí están en el lugar de conflicto o todavía se encuentran en el lugar de la hostilidad. Hoy tienes que salir de ahí a los lugares espaciosos, porque Manantiales ya está habitando lugares espaciosos. Y estoy seguro que estamos de camino entre Rehobot y Berseba. Estamos camino al cumplimiento total de la palabra que está sobre nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a quedar? Le hablo a aquellos que todavía están enredados en los 2 primeros pozos. Hazlo de Isaac. Abandona ese lugar. Decide abandonar. Luego ponte en movimiento y cava un pozo nuevo. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Sal de ese lugar. Ponte en movimiento y cava un pozo nuevo. Porque la bendición está en tus manos, no en el lugar del pozo. Luego Dios habita el pozo porque te bendijo a ti. Porque la bendición está sobre ti, no sobre el lugar geográfico, no sobre el proyecto, no sobre la idea. No, la bendición está sobre ti. Como estuve con Abraham, le dijo Dios, estaré contigo y sobre ti cumpliré mi palabra. Por eso no te quedes pegado donde estás. Muévete, camina y abre un pozo nuevo. Póngase de pie. Si por alguna razón te encuentras en el lugar del conflicto o estás rodeado de hostilidad, déjame ayudarte a salir de allí. Déjame ayudarte a orar por ti. Pero tú tienes que decidir querer salir de ese lugar. Cierre sus ojos, por favor. Y si hay alguien aquí que está sintiéndose así, como en medio de un conflicto, o sienta alrededor hostilidad, quiero ayudarte a orar. Repite conmigo: Señor, entiendo tu palabra y quiero hacer lo que hizo Isaac. Decido hoy abandonar el conflicto. Decido hoy abandonar el lugar de la hostilidad y cavo el pozo de mi libertad. Cavaré un pozo nuevo y ese pozo nuevo se llamará libertad. Libertad, libertad. Declaro libertad para mi casa. Declaro libertad para mi familia. Declaro libertad para mi ministerio. Declaro libertad para mis proyectos. Libertad para mis sueños. Libertad para prosperar. Declaro que entraré en lugares espaciosos y que Dios estará conmigo en los lugares espaciosos y que correré,
que soñaré, conquistaré. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora levante sus dos manos al cielo y muévalas y diga: estoy en la temporada de la libertad. Entro en los lugares espaciosos. Estoy en los lugares espaciosos. Estoy en la libertad. Y en esta libertad conquistaré. Soñaré en grande. Seré feliz. Seré feliz. Dios estará conmigo. Dios estará conmigo.